Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una clase más de Máster D. Mi nombre es Cristian y vamos a terminar de ver una clase que habíamos dejado empezada, que era sobre patología del aparato locomotor. Habíamos visto ya las patologías de carácter óseo, las musculares y habíamos empezado las articulares, pero no las habíamos podido terminar. Entonces hoy me voy a centrar en explicar algunas de las más habituales, ¿vale? Centrándome en la parte articular. Como siempre, dos cosas importantes. La primera, la clase está siendo grabada, por lo tanto, luego se subirá al campus y la podréis volver a ver tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? La segunda, por favor, cualquier duda que tengáis me la vais lanzando a través del chat. Veo que hay una compañera que tiene problemas para escucharme. Confirmadme si los demás me estáis oyendo, por favor. Darme un segundito que le digo cómo solucionar el problema. Vale. Genial. Vale. Solucionado este pequeño problema técnico. Lo que os decía, vamos a centrarnos en las patologías de las articulaciones. Obviamente tenemos un rato y no vamos a ver todas, pero vamos a hablar de las que yo considero que son las más habituales. Vamos a volver, aunque esta la dimos, la vamos a volver a nombrar, ¿de acuerdo? Vamos a repasar todas las articulares. Vamos a empezar por el esguince, que esta es una patología muy común y que seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí en esta clase hemos sufrido al menos una vez a lo largo de nuestra vida. Son muy típicas en tobillo, sobre todo, y rodilla. También en dedos, en función de la actividad deportiva que se haga y estas cosas, pero fundamentalmente lo más habitual es en el tobillo. Es lo que se denomina también como torcedura y es un movimiento en el cual forzamos la articulación, ¿vale?, llevándola más allá de los límites fisiológicos. Es decir, las articulaciones tienen un rango de movimiento, tienen un movimiento fisiológico normal y por lo que sea, por diferentes causas, yo me paso de ese movimiento normal, de ese movimiento fisiológico. Y entonces los ligamentos y la cápsula se tendrán que activar para intentar contener la articulación en su sitio, ¿vale? Si consiguen contener la articulación en su sitio y los huesos pierden momentáneamente el contacto pero vuelven a su sitio, hablaremos de un esguince. Si perdieran el contacto y no volvieran a su posición, estaríamos hablando de una luxación, ¿vale? Por eso decimos aquí que la adaptación, o mejor dicho, la falta de adaptación, es decir, la separación entre las caras articulares, es transitoria. Es un corto espacio de tiempo y luego, como todas las estructuras que hay alrededor se tensan, conseguimos que los huesos vuelvan a encajar, ¿vale? Estas superficies articulares vuelven a su posición fisiológica. Esto es un esguince. ¿Cuál sería la causa? Pues hay muchísimas. Generalmente tiene que ver con aspectos traumáticos, golpes, caídas, malos apoyos, cosas así, ¿vale? Pero va a venir causado por cualquier fuerza que te lleve a la articulación en una dirección diferente o más allá de los límites para los cuales está preparada para moverse, ¿vale? Si una articulación tiene solo un movimiento de flexo-extensión, ¿vale?, en una dirección y yo la llevo en la dirección contraria, va a provocar un esguince, es decir, me voy a llevar la articulación hacia una posición para la cual no está preparada, pero si yo tengo 180 grados de flexo-extensión, por ejemplo, y hago 200 grados, entonces como sobrepaso esos límites funcionales, también voy a provocar un esguince.
Ahora lo veremos, pero en función de los grados, obviamente todas las estructuras periarticulares, todo lo que hay alrededor, también va a sufrir daño. Principalmente ligamentos y cápsula. Y en algunos casos también, aquí os lo pongo, los tendones. ¿Vale? Pero principalmente serían ligamentos y cápsula. ¿Cuáles son los esguinces más frecuentes? Pues ya os he dicho que principalmente serían rodilla, tobillo, fundamentalmente tobillo, pero depende un poco también de la práctica deportiva que estemos realizando, de los hábitos que tengamos, ¿vale? Porque se puede producir en cualquier articulación sinovial. Suele ocurrir más en personas jóvenes y adultas, ¿vale? Los niños son muy laxos, entonces esas estructuras periarticulares son más difíciles de dañar y las personas mayores son más rígidas, de forma que muchas veces es más fácil que se produzca una fractura de un hueso antes que un esguince de la articulación. En función del grado de lesión, vamos a clasificar los esguinces en 3 grados. Los vamos a ver de menor a mayor gravedad. Vamos a empezar por el grado 1, sería el esguince leve. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, esto sería cuando vamos andando, nos torcemos el tobillo, volvemos a la posición y no me duele. Dices, ostras, que he estado a punto de hacerme un esguince, ¿vale? Te tuerces el tobillo, pero enseguida vuelves a la posición, tú puedes seguir caminando, te puedes notar cierta molestia, se te puede inflamar un poquito, pero no pierdes funcionalidad, es decir, tú puedes seguir caminando sin ningún problema. Esto ya sería un grado 1, ¿vale? En este caso, la lesión del ligamento va a ser parcial. El ligamento se puede quedar distendido, pero no se rompe, ¿vale? Las lesiones de este ligamento son microscópicas, son muy pequeñas. ¿Entendido? Se produce una distensión del ligamento, pero no se llega a romper. Aquí os pongo un poco los síntomas de este grado 1. No hay pérdida funcional, tú puedes seguir moviendo esa articulación, o puede haber una limitación muy leve, normalmente generada por una pequeña inflamación o edema. El dolor va a ser mínimo, se nota como un escozor, como un malestar, pero no llega a ser normalmente dolor. Sí que puede estar sensible al tacto, es decir, que tú lo toques y te lo notes como irritado, que te moleste al presionar. Si es en el tobillo, tú vas a poder seguir caminando, es decir, tú puedes cargar peso y no te va a provocar ningún tipo de dolor. Y no hay inestabilidad en la articulación. ¿Vale? Esto sería un grado 1. Si me veis callado en algún momento, es que voy mirando a ver si hay dudas de compañeros. Algunas dudas las resolveré más de forma pública, por así decirlo, y otras serán más de carácter privado. Vale, me hacen una preguntilla. Diferencia entre el dolor en un esguince de rodilla con una luxación de rodilla. Pues lo primero, que en la luxación de rodilla, en un esguince, las caras articulares se separan, pero vuelven al sitio. Tú podrás apoyar con más o menos dolor, ¿vale? Podrás mover un poquito la articulación, pero a lo mejor en función del grado, ahora lo veremos, no puedes mover mucho. Cuando tú tienes una luxación, es que no la puedes mover. Es que las caras articulares se han separado y está fuera de su sitio. Es que no puedes mover la articulación. El dolor es muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Seguimos con los síntomas del esguince y ahora vemos los del grado 2. El grado 2 ya sería un grado moderado. Ya va a haber una lesión un poquito más grande que la anterior. Hay una lesión incompleta de un ligamento, es decir, se va a empezar a romper un ligamento, pero no se rompe del todo. ¿Vale? Se puede deshilachar o desgarrar el ligamento, pero la lesión es parcial, no se rompe todo el ligamento.
En cuanto a los síntomas de este grado, va a haber una limitación parcial de la función y del movimiento, va a aparecer dolor cuando intentemos mover esa articulación. El dolor y el edema ya son más importantes que en el grado 1, aunque sí que es cierto que la inflamación no siempre va asociada al grado. Hay grados 1 que se inflaman mucho y grados 3 que casi no se inflaman. Entonces, normalmente sí que va asociado, pero no siempre. Por eso se suele decir que a la hora de hacer un diagnóstico de un esguince no hay que dejarse llevar solo por la inflamación. Va a aparecer equimosis, moraduras, edemas, moratones, todas estas cosas. Va a haber una discapacidad funcional moderada, no vas a poder mover bien la articulación. Y va a haber inestabilidad unilateral de leve a moderada. Aquí, sobre todo si estamos hablando de un tobillo. No vamos a poder mover ese tobillo, no vamos a poder apoyar ese tobillo. ¿Esto cuándo pasa? Pues a todos todos habremos estado caminando o corriendo, nos hemos torcido el tobillo y de repente ya no podemos apoyar el pie. Ahí como mínimo tendremos un grado 2. Cuando ya no podemos apoyar, buscamos una compensación y normalmente caminamos con la punta del pie, porque no soy capaz de apoyar todo el tobillo. ¿Vale? Si nos pasa esto, ya estaremos ante un grado 2. Fijaros cómo aquí ya aparece equimosis, ya aparece moradura, ya aparece pues el moratón que se suele decir, ¿de acuerdo? Cuando aparece esto es porque algo ya se ha roto y al romperse sangra. Entonces, si hay este tipo de signos, ¿vale? Ya estaremos ante un grado 2, como mínimo. Y luego el grado 3 sería el grado más grave. Y aquí ya la lesión del ligamento es completa. ¿Vale? Ya se desgarra del todo, se rompe el ligamento. Es una ruptura total del ligamento. Obviamente, los síntomas van a ser más graves. Se pierde la función y el movimiento, no podemos utilizar para nada esa articulación, el dolor es más intenso, el edema en principio es más severo, la equimosis también es más severa y ya hay una inestabilidad mecánica más importante. ¿Por qué? Porque para mantener una articulación en su sitio tenemos los ligamentos. Si yo pierdo ese ligamento, pierdo esa sujeción y mi articulación va a estar mucho más inestable por ese lado. ¿Entendido? Si buscáis información, incluso en algunos manuales, podéis leer un grado 4. Un grado 4 normalmente va asociado con traumatismos importantes, accidentes de tráfico y hace referencia a cuando todo está roto, ¿vale? Cuando todos los ligamentos, cápsulas se rompen, ¿vale? Pero no deja de ser un grado 3 en cada una de las estructuras, ¿de acuerdo? Pero que lo sepáis. Si leéis que existe un grado 4, lo normal es nombrarlos 1, 2 y 3, pero si hacen referencia al grado 4 es cuando todas las estructuras se rompen. Un segundito. Me preguntan, luego vamos a hablar un poco de las luxaciones, ¿vale? Pero ya que me las vais lanzando alguna preguntilla, las voy contestando. ¿Cuál es el matiz que diferencia la luxación y el esguince de grado tercero o cuarto? Pues el matiz es que en un esguince las articulaciones vuelven al sitio, las carillas articulares se vuelven a unir, mientras que en la luxación las carillas articulares se separan. No están en contacto los dos huesos. Ese es el matiz, la diferencia entre un esguince y una luxación. Obviamente en la luxación también habrá problemas de todas las estructuras periarticulares, problemas de ligamentos, de tendones, de cápsulas. Vale, me hacen una pregunta. ¿Un esguince de grado 3 puede necesitar intervención quirúrgica? Ahora vamos a hablar de la intervención, ¿vale?
pero obviamente un grado 3 sí puede necesitar intervención quirúrgica. ¿Se hace siempre? No, en función también de las necesidades de la persona y del ligamento que se ha roto. Me preguntan, ¿tiene que haber necesariamente un cardenal o derrame en el moderado grave? Sí, porque si se rompe el ligamento, sangrará y saldrá ese cardenal, ¿vale? Sería uno de los signos típicos de los grados 2 y 3. Aquí tenemos varias imágenes, ¿vale? Con un ligamento normal, el grado 1, la lesión microscópica, el grado 2 ya hay un pequeño desgarro y el grado 3 es la sección completa del ligamento. Aquí tenemos pues las diferencias entre un grado 1 cuando tú te tuerces, aquí sería un esguince interno de tobillo, cuando te lo tuerces un poquito. Aquí en el grado 2 ya te lo fuerzas un poquito más, ¿vale? Y en el grado 3 lo forzamos muchísimo más. Esto sería un esguince externo de tobillo. Va asociado los grados a lo que rebasas el límite que tiene, cuánto rebasas tú el límite que tiene la articulación. Si lo rebasas un poquito, pues tendrás un grado 1, si lo rebasas más, un grado 2, y si lo rebasas mucho más, un grado 3. El diagnóstico, pues se hace normalmente por examen físico, un poco también por la historia. Hay siempre un antecedente traumático, me he caído, he tropezado, he pisado mal, ¿vale? Y en el examen físico ya se suele ver. Se buscan puntos sensibles, se moviliza un poco la articulación, se buscan este tipo de derrames, que son muy característicos. Se suele hacer una placa para ver si es un esguince o si puede haber algún tipo de fractura y normalmente se para aquí. El examen físico y la radiografía suelen ser suficientes para el diagnóstico. Sí que es verdad que a veces se hacen resonancias magnéticas, tomografías computerizadas, se hacen ecografías, pero esto ya es más raro que nos lo hagan. ¿De acuerdo? Normalmente, ya os digo, por examen físico y radiografía te hacen el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues en las primeras 24 o 48 horas se suele recomendar el método conservador, ¿vale? El método RICE en inglés o DICE, ¿vale? En castellano. Reposo, hielo, compresión y elevación, ¿vale? Que es lo mismo que descanso, hielo, compresión y elevación. A nivel farmacológico, antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos para el dolor. Se pueden hacer vendajes de diferentes tipos. Compresivos suelen ser los más habituales al principio, funcionales después de los compresivos, que esto sería un vendaje funcional, y se suelen hacer también neuromusculares, que serían estos de aquí. Luego, en función del grado y de las necesidades, se puede necesitar rehabilitación para trabajar la propiocepción, la flexibilidad, recuperar la fuerza muscular, ganar otra vez estabilidad en la musculatura, perdón, en la articulación que se ha lesionado. Y en los grados más graves y en los casos más graves, cirugía. ¿De acuerdo? Me preguntan cómo podríamos hacernos un esguince en una rodilla. Pues con una caída, un giro mal hecho con el pie completamente apoyado y la rodilla extendida, con un golpe que nos den mientras tenemos la pierna apoyada y extendida con la rodilla estirada, que nos den un golpe lateral. También se nos puede ir la rodilla. Hay muchísimas formas de hacerte un esguince de rodilla. Te puedes hacer un esguince interno, te puedes hacer un esguince externo, te puedes hacer un esguince de los ligamentos cruzados, te puedes hacer diferentes esguinces. Vale, pasamos a las luxaciones. Las luxaciones son lesiones en las cuales las carillas articulares, ya hemos dicho, que pierden el contacto. Fijaros aquí cómo el cúbito y el radio se separan del húmero, cómo los cóndilos femorales están fuera de la tibia, la rótula tampoco está en su sitio, aquí como la cabeza del húmero no encaja con la cavidad glenoidea de la escápula. Todo esto son luxaciones.
Diferentes tipos extracapsulares, cuando las caras articulares se salen de la cápsula, se rompe la cápsula y sale fuera de la cápsula, complicadas o abiertas, ¿vale? Cuando además estas luxaciones hacen también que el hueso pueda salir fuera de la piel, cuando van asociadas a fracturas, cuando son durante el nacimiento, congénitas, luxaciones espontáneas, normalmente porque ya tienes una lesión anterior, ¿vale? Por ejemplo, que tú tengas muchas luxaciones, entonces tu articulación no está bien estabilizada y se te sale sola, ¿vale? Y traumáticas, cuando tienes algún accidente, algún golpe, cosas así, ¿vale? Pero al final es lo mismo, es que dos huesos no están unidos a través de la articulación. Síntomas: entumecimiento, hormigueo, dolor bastante intenso, es un dolor que además va aumentando, una limitación del movimiento, limitación completa, porque no tienes la articulación, no tienes el punto de apoyo donde se va a mover esa articulación, hinchazón, equimosis y deformación. Fijaros aquí cómo la rótula se ve que no está en su sitio, está completamente deformada. Fijaros en este hombro, que parece que está como descolgado, ¿vale? Esto en lugar de ser redondito como es aquí, tiene este hueco aquí, ¿vale? Estas deformaciones son típicas en las luxaciones. ¿El diagnóstico cómo se hace? Por la exploración física. Se busca la deformidad, se buscan puntos sensibles, se busca la movilidad y normalmente por una radiografía. Con estas dos, con la exploración física y la radiografía, se ve perfectamente y se hace el diagnóstico. A veces, en función también de qué parte afecta o qué pueda estar afectando toda esta luxación, se hacen electromiografías o resonancias magnéticas. Pero ya os digo, lo normal es por la exploración física y la radiografía para comprobar que aparte de la luxación no hay nada roto, se hace el diagnóstico. La intervención, pues tiene que haber una reducción. Si normalmente son reducciones cerradas, es decir, no hay que operar, la gran mayoría. Las luxaciones tenéis que pensar que tenemos se suele decir que tenemos en torno a 20-30 minutos para recolocarlas con un grado de dolor aceptable. Y os lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque duele muchísimo. Pasados esos 20-30 minutos, si te intentan recolocar la articulación, en ocasiones se necesita anestesia general para poder dormir a la persona para colocarle la articulación, porque duele muchísimo, ¿vale? Una vez que está colocado, se pone una inmovilización. En algunos casos hay que operar para recolocar, ¿vale? Y luego inmovilizar. A nivel de tratamiento farmacológico, pues se suelen utilizar también los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos. Y después sí que sería interesante hacer una rehabilitación y sobre todo ejercicios de fortalecimiento. Las más habituales son las luxaciones de rótula y sobre todo las de hombro, ¿vale? Las de hombro por las condiciones de las carillas articulares, ¿vale? La cabeza del húmero es muy grande en comparación con la superficie articular de la escápula. Esto nos da mucha libertad de movimiento. De hecho, el hombro es una articulación de las más móviles del cuerpo, por no decir la más. Pero tiene otra desventaja, y es que es más fácil que se salga. Entonces, una vez que se ha salido, tenemos que intentar fortalecer todas las estructuras que tenemos alrededor del hombro para que sujeten la articulación. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos visto ya lo que era el esguince y la luxación, vamos a hablar de otras dos patologías que normalmente se suelen confundir. Artrosis, artritis, ¿vale? Vamos a hablar primero de la artrosis o osteoartritis, es lo mismo, ¿vale? Y luego hablaremos de la artritis reumatoide. La artrosis es una enfermedad reumática crónica que se produce, en la cual se produce la degradación del cartílago articular, ¿vale? Es decir, el cartílago articular, que es la zona en la cual deslizan las articulaciones,
se empieza a degradar, empieza a degenerar, se empieza a destruir y entonces se empieza también como a deformar esa articulación. Fijaros esta radiografía y en la cual se ven estos picos, se ven los huesos completamente, las vértebras completamente deformadas. Esto es lo que se denomina picos de loro. Son muy característicos en los problemas de artrosis de la columna vertebral. ¿Vale? Pueden ser muy molestos, sobre todo si además de tocarse, pellizcan alguna estructura o algún nervio. ¿De acuerdo? ¿Causas de la artrosis? Pues muchísimas. La edad, a mayor edad, mayor posibilidad de sufrir artrosis. El sexo, normalmente va más asociado con mujeres. Factores genéticos, alteraciones metabólicas, hormonales, problemas de obesidad porque soportan más carga estos huesos, la falta de ejercicio, el sedentarismo, lesiones articulares, malas posturas, actividades laborales, actividades deportivas. Es decir, todo aquello que favorezca el que estas articulaciones trabajen más o trabajen en peores condiciones. ¿Cuáles son los síntomas? Pues aquí los tenemos. Dolor articular, limitación de la articulación, porque si se deforma no se va a poder mover dentro de los límites fisiológicos. ¿Vale? Luego van a aparecer los chasquidos, ruidos, crujidos cuando nosotros movemos la articulación. Va a haber inflamación, derrame articular, rigidez articular entre el derrame y luego la deformación. ¿Vale? Aparece la rigidez, no te puedes mover, no puedes mover bien esa articulación. Incluso puede aparecer deformidad articular ya en casos más graves. Aquí tenemos una imagen, una radiografía de 2 rodillas. Esto sería una imagen más o menos normal, en la cual vemos que esto es una articulación sinovial y las articulaciones sinoviales os recuerdo que son discontinuas, es decir, no existe un contacto directo entre los cartílagos, sino que en medio hay un líquido articular. ¿Vale? Aquí tenemos espacio entre el cóndilo y el platillo tibial. Aquí también tenemos ese espacio. Se ven ahí incluso las espinas de la tibia. Fijaros en esta otra imagen cómo los dos huesos están en contacto. ¿Vale? Ha desaparecido el hueco que tenemos aquí. Aquí desaparece. Incluso aquí se empieza como a deformar la articulación. Esto es un problema de artrosis de rodilla. Esta otra imagen. Aquí tenemos una cadera que no está muy bien, pero bueno, se diferencia la cabeza del fémur, la cavidad cotiloidea o acetábulo, con cierto espacio, aunque se aprecian ya pequeñas deformaciones, ¿vale? Pero fijaros en esta otra articulación. Aquí la cabeza del fémur es más o menos redondita, aquí fijaros que ha perdido esa forma esférica. Incluso hay una zona donde parece que se aplana. La distancia, que aquí más o menos se ve bien, aquí se reduce muchísimo, incluso hay zonas donde se pierde. ¿Vale? Esto sería una artrosis de cadera. ¿Qué se utiliza para el diagnóstico? La clínica, los síntomas, los signos, la observación. Se suele hacer una radiografía y ya se observa bien la artrosis. Normalmente con esto se termina el diagnóstico. En algunos casos también se hacen resonancias, ecografías, tomografías computarizadas, ¿vale? Pero normalmente con la radiografía ya se ven esta falta de espacio, estas deformaciones y entonces ya se hace el diagnóstico de artrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo primero, cambiar los hábitos de vida, evitar la causa que te está provocando esta artrosis, sobre todo si estamos cargando de más una articulación, favorecer la descarga de esa articulación. ¿Vale? Pues por ejemplo, si corremos, estamos muy acostumbrados a correr y venga a correr, correr, correr y empezamos a tener artrosis en las caderas, en las rodillas o en los tobillos, pues a lo mejor cambiar ese deporte por natación, porque es un deporte en el cual no hay impacto en las articulaciones, ¿vale? Cambiamos nuestros hábitos de vida. Ejercicios
adaptados para mantener en el mejor estado la articulación que todavía nos queda. A nivel farmacológico, antiinflamatorios y analgésicos. Y se utilizan también medicamentos de acción lenta para preservar el cartílago. Es decir, va todo orientado a intentar mantener lo que todavía tenemos de cartílago. Y en algunos casos llegamos a la cirugía, porque hemos dicho que además es un problema crónico, es decir, si hemos perdido ya el cartílago no lo vamos a recuperar. Por lo tanto, solo o lo mantenemos o vamos a peor. Entonces puede llegar un momento en el cual haya que hacer cirugía. Aquí tenemos un ejemplo de cirugía, ¿vale? En la cual han sustituido de una forma menos invasiva y de una forma más invasiva las dos caderas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual solo han sustituido lo que es la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea, ¿vale? Sin embargo, aquí, aparte de sustituir todo esto, tienen que introducir por el fémur una estructura metálica para sujetar toda esta estructura, ¿vale? Por eso os he dicho que esta es menos invasiva y esta es un poco más invasiva. El problema con estas cirugías es que hay que repetirlas cada X años, porque bueno, pues hay que sustituir estas prótesis. Si tenemos que sustituir esta prótesis, podremos cambiarla por una de estas, porque todavía tenemos mucho hueso. Entonces podremos buscar más hueso hacia abajo y cambiarla sin problema. El problema con estas es que ya hemos cogido mucho hueso y ya no nos quedará hueso para introducir nuevamente y enganchar una prótesis en el futuro. Por eso en algunas ocasiones se piensan mucho cuándo operar. Y a lo mejor si tienen 50 años no operan a la persona hasta que no tenga mucha más edad o hasta que realmente no pueda mover ya muy bien esa articulación. Un segundito. Me preguntan por los medicamentos para preservar el cartílago. Son unos medicamentos que lo que intentan es mantener el cartílago. No te van a generar nuevo cartílago, sino que van a intentar que tu cuerpo tenga todo lo necesario para mantener el cartílago en las mejores condiciones, ¿vale? Mantener lo que te queda, ¿vale? Pero ya os digo, no va a generar nuevo cartílago. Me preguntan si se puede cambiar una prótesis de rodilla. Sí, se pueden cambiar sin problema. El problema es que si ya es muy, muy, muy invasiva, habrá que buscar más hueso y hacer una operación más invasiva para enganchar esa prótesis, pero se pueden sustituir. Me preguntan, ¿de qué suelen ser comúnmente las prótesis? Pues hay muchas, de rodilla y de cadera. Yo creo que serían las más habituales. Las prótesis de cadera, sobre todo, y las de rodilla. Me hacen una pregunta, si debido al peso de las mamas la persona se fuese encorvando, ¿eso también se llamaría artrosis? Depende. Para que haya artrosis tiene que haber una degeneración de los cartílagos articulares. Si no existe esa degeneración, no hay artrosis. Puede ser simplemente que ese encorvamiento se deba al peso de las mamas y que entonces te produzca una hipercifosis, ¿vale? Una chepa, ¿vale? Pero si no hay pérdida de ese cartílago, no estamos hablando de artrosis.
Un segundito. Me hacen una buena pregunta. Entonces, con artrosis, los deportes fuertes, me imagino que hace referencia a deportes con carga en las articulaciones, ¿es mejor que no por el desgaste? Efectivamente. Normalmente cuando ya tienes artrosis de rodilla, de cadera, todos los deportes de impacto se prohíben o se intentan reducir. Se intentan sustituir por deportes en los cuales no hay impacto en estas articulaciones. Pues, por ejemplo, sustituir el correr por ciclismo, natación, este tipo de deportes en los cuales no hay una carga tan importante en las articulaciones, sobre todo no hay una caída sobre las articulaciones. Un segundito, ya estoy de nuevo. Vale. Continuamos. Ahora vamos a ver la artritis. Nos queda la artritis y la bursitis, si no me equivoco. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es decir, nosotros nos atacamos a nosotros mismos, en la cual se produce una inflamación de las articulaciones y de los tejidos de alrededor, pero que además puede afectar a otros órganos, ¿vale? Es decir, es una patología en la cual se suelen afectar las articulaciones, se inflaman las articulaciones, pero también puede afectar a otros órganos, sobre todo piel, ojos, pulmones, corazón, todo lo que sea a nivel cardiovascular, riñones, glándulas salivales, tejido nervioso, médula ósea, ¿vale? No solo es un problema articular, que normalmente lo asociamos a esto, puede causar también problemas en otros órganos. Las causas, os pongo aquí desconocida. No es que no se sepan cuáles son las causas, sino que hay muchísimas causas y determinar cuál es la que exactamente te está provocando el problema no es fácil, ¿vale? Ahí viene asociada con temas genéticos, con temas ambientales, con temas hormonales, ¿vale? Pero siempre hay una respuesta autoinmune de nuestro cuerpo que destruye esta articulación, ¿de acuerdo? Ataca a nuestra propia articulación. Es como si reconociera como extrañas nuestras propias células y las ataca. Síntomas. Uno de los síntomas cuando afecta a las articulaciones es la simetría. Es decir, cuando te afecta a una articulación, te afecta a la misma articulación del lado contrario. Es muy característico en los dedos de las manos, de los pies, en las rodillas, en los codos, pero siempre de forma simétrica. Sin embargo, la artrosis, hemos visto que no guarda esa simetría. Tú puedes tener artrosis en un lado y en el otro lado no. En la artritis reumatoide existe esta simetría. Hay dolor articular, rigidez, sobre todo cuando has guardado de reposo, cuando las articulaciones se quedan otra vez en frío, ¿vale? Cuando llevamos mucho tiempo sin moverlas, el comenzar a moverlas duele muchísimo y cuesta muchísimo. Puede aparecer fatiga. En las fases agudas de esta enfermedad aparece calor en la articulación, se ponen muy rojas las articulaciones, muy calientes, se inflaman, artritis, itis, inflamación, ¿vale? Terminan por deformarse estas articulaciones y al deformarse, obviamente, pierden la funcionalidad. Al perder la funcionalidad, tenemos el dolor y la rigidez.
Y luego pueden aparecer otro tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que pueden afectar a otros órganos. Entonces puedes tener problemas respiratorios, puedes tener problemas de sequedad en las mucosas, puedes tener nódulos en la piel, bultitos duros en la piel. Diagnóstico. Se hace normalmente una analítica, ¿vale? Y en la analítica se buscan una serie de marcadores. Aquí os he puesto algunos, pero bueno, simplemente que sepáis que esto el médico tiene una serie de marcadores y revisa en una analítica estos marcadores. Si salen dentro de unos parámetros, ya empiezan a pensar que estamos ante un problema de artritis reumatoide. También se van a hacer radiografías y en las radiografías pues, se pueden ver estas deformaciones, esos nódulos y estas cosas que estábamos viendo, ¿vale? Y se pueden hacer también en ocasiones resonancias magnéticas, pero normalmente con la analítica, la clínica y la radiografía es más que suficiente. ¿El tratamiento para una artritis reumatoide? Pues obviamente curación no, ¿vale? Es decir, no va a desaparecer. El reposo se utiliza a nivel farmacológico unos, ya lo diré, perdona, unos medicamentos que se denominan antirreumáticos modificadores de la enfermedad, PHARMA, unos antiinflamatorios y unos corticosteroides. Lo que intentan es bajar la enfermedad, bajar la inflamación como sea, para eso los corticosteroides, bajarla y los antiinflamatorios. Y intentar mantener la articulación en el mejor estado posible, ¿vale? Intentar mantener o conservar la articulación para que no se siga destruyendo. Luego también es importante la rehabilitación con fisioterapia y terapia ocupacional, sobre todo con ejercicios dirigidos para mantener la movilidad de estas articulaciones. Se pueden hacer movilizaciones activas, pasivas, ejercicios específicos, cirugía en algunos casos, ¿vale? Y luego también se pueden utilizar dispositivos como órtesis, férulas. Aquí vemos algunos ejemplos para mantener la extensión de nuestros dedos, ¿vale? Para que estas articulaciones no se vayan deformando. Porque si se deforman mucho van a perder la funcionalidad y no van a poder utilizar las manos, ¿vale? Las manos es una de las articulaciones que más suelen afectar este tipo de patologías. A ver un segundito, que hay alguna pregunta, la reviso. Me hace una pregunta, si es bueno tomar colágeno hidrofilizado para la artrosis y la artritis. En realidad no te va a aumentar el cartílago. Sí que es cierto que tomando el colágeno estás metiendo una serie de nutrientes que tu cuerpo necesita para mantener en buen estado tus articulaciones, pero no te va a generar nuevo cartílago. Vale, aquí tenemos una diferencia entre la artritis y la artrosis. Esto está sacado de internet, es una imagen, ¿vale? Sacada de la Sociedad Española de Reumatología. Os hago un paréntesis, porque una compañera ha hecho una pregunta, se la he respondido por privado, pero os voy a hacer un comentario así general. El reuma, que mucha gente dice, tengo reuma. Reuma no es ninguna patología, no existe como patología. Se suele asociar lo de reuma a varios, o engloba, mejor dicho,
varias patologías de carácter articular, ¿vale? Patologías reumáticas que se llaman. Pero no existe una patología con una clínica, con unos síntomas, con un tratamiento o con un diagnóstico que se denomine reuma, ¿vale? Confrontando la artritis con la artritis es una inflamación y destrucción de la membrana sinovial, mientras que la artrosis es el cartílago articular. El dolor en la artritis es constante y empeora cuando estamos parados. En la artrosis aumenta con el movimiento y mejora cuando estamos quietos. Simetría, en la artritis sí, en la artrosis no. La rigidez, cuando nos quedamos fríos, ¿vale? Sobre todo matutina, de duración variable y que puede llegar a durar horas. En la artrosis es matutina pero mucho más breve. En 15-30 minutos tú te puedes poner ya en marcha. Deformidad, en ambos casos pueden aparecer deformidades. En la artrosis aparecen una serie de bultos, de inflamaciones, normalmente en las articulaciones, bueno, normalmente no, en las articulaciones, y en función de dónde están y de cómo se producen, tienen diferentes nombres, ¿vale? No voy a entrar en esto ahora. En la artritis aparecen nódulos duros en la piel, ¿vale? Ya hemos dicho que pueden aparecer otro tipo de síntomas en otros órganos. Uno de los más importantes, uno de los problemas asociados a la artritis reumatoide más importantes es el síndrome de Sjögren, ¿vale? Que tiene mucho que ver con la sequedad. Sequedad de glándulas salivales, de la boca, jugos digestivos, flujo vaginal, en las mucosas, ¿de acuerdo? Sequedad de las mucosas. Así vemos la diferencia de forma un poco general entre artritis y artrosis. Y vamos a terminar las patologías articulares hablando de la bursitis, otra itis, otra inflamación de una bursa. Una bursa no deja de ser una bolsa de líquido seroso, ¿vale? De un líquido así como un poquito más gelatinoso, por así decirlo, que están colocadas en zonas de roce o de presión entre nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones. Es decir, son como una especie de cojines que tenemos colocados en puntos estratégicos donde puede existir roce o presión. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos bursas de la rodilla. Tenemos una por delante de la rótula, otra por encima de rótula por debajo del tendón del cuádriceps, otra por debajo del tendón rotuliano, otra la tendremos por debajo de lo que es la pata de ganso. ¿Causas de estas bursitis? Sobresolicitación de las articulaciones, sobreuso, trabajamos demasiado con esas articulaciones, les metemos mucha presión, traumatismos, infecciones, idiopática, es decir, no sé dónde viene, pero se ha inflamado. Y relacionados con otras patologías como la gota, la artritis reumatoide y otras patologías. ¿De acuerdo? Seguramente este tipo de rodillas lo habréis visto en alguna abuela que durante muchos años no tenían fregona y fregaban de rodillas. Ese exceso de presión hacía que se les inflamara y se generara esta bursitis. Aquí tenemos otra bursa muy típica en estudiantes, por ejemplo, cuando trabajan mucho tiempo, o mejor dicho, estudian mucho tiempo apoyando los codos, se puede irritar la bursa que tenemos ahí y se pueden inflamar de esta manera. Síntomas. En ocasiones no duelen, no notas nada y es algo más estético, ¿vale? Pero depende de la inflamación, puede aparecer dolor, sobre todo que va a aumentar cuando tú muevas la articulación y cuando presiones esta inflamación. Puede aparecer rigidez articular porque está tan inflamado que no te permite mover bien la articulación. Obviamente la inflamación es visible y también se va a enrojecer. Fijaros aquí qué rojo lleva la zona del olecrano. Toda esta zona está súper roja. El diagnóstico. Con la clínica ya te van a dar el diagnóstico de que es una bursitis. En algunos casos se hace una extracción del líquido para ver si por algún casual está provocado por algún tipo de infección. Y se hace el cultivo para ver
qué bicho es el que está provocando esta infección. A veces pueden hacer radiografías, ultrasonidos, resonancia, pero normalmente con la clínica es más que suficiente. El tratamiento. Pues al principio es un tratamiento un poco conservador, aplicando hielo para bajar la inflamación, descanso, a nivel farmacológico, pues antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, antibióticos, si está provocado por una infección. Se pueden hacer ejercicios fisioterápicos, ejercicios dirigidos, ¿vale? Para mover bien la articulación. Se puede hacer en ocasiones también la extracción del líquido, viendo que nada funciona y esto no baja. Pinchan el líquido y sacan el líquido para reducir su tamaño. El problema es que muchas veces cuando hacen este tipo de extracciones se vuelve a inflamar, porque no estamos quitando normalmente la causa que lo está provocando. Y en algunos casos se hace cirugía para incluso llegar a quitar esta bursa. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de cómo van a quitar la bursa prepatelar. Y es el momento de que si tenéis dudas con lo que acabamos de ver esta tarde, me las vayáis lanzando. Me hacen una pregunta. ¿Los picos de los que he hablado antes aparecen solo en la zona de la columna o también en alguna otra zona? Pueden aparecer en cualquier articulación, ¿vale? Lo único que se denominan picos de loro en las articulaciones entre las vértebras. Pero estas deformaciones, estos picos, ¿vale? Pueden aparecer en otras articulaciones sin ningún problema. Me preguntan, ¿el quiste de Baker pertenece también a esto? No. El quiste de Baker es un quiste que aparece en el hueco popliteo, pero no está relacionado con esto. Un segundito, que estaba respondiendo una cosa por privado.
Vale, un segundito que sigo respondiendo. Algunas preguntas las hago muy concisas, ¿vale? Porque hay bastantes preguntas y voy a intentar responder el máximo número de preguntas posible, ¿vale? De todas maneras, si os quedáis con alguna pregunta en el tintero, me las podéis mandar a través del correo, que yo en cuanto las vea las intentaré responder, ¿de acuerdo? Vale, voy a ir parando la grabación, ¿vale? Me voy a despedir, pero me voy a quedar respondiendo algunas dudas, ¿vale? Si me habéis lanzado alguna duda, no os vayáis que las voy a responder, ¿vale? Pero por no estar grabando y estar todo el rato callado, me despido, paro la grabación y sigo contestando, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que os vayáis a marchar, muchas gracias como siempre por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.